de testimonio, de memoria, como decían los compañeros, ¿no? Y la memoria, justamente, un poco apoyando lo que decía Esteban y lo que decía Paula, es esos recuerdos colectivos que se construyen no solamente de los colectivos personal, sino también, como hablaba hoy Esteban, de esos olvidos que también muchas veces son intencionales, porque en realidad lo que ocurre es que cuando uno recuerda, cuando uno está evocando, lo que está haciendo es poner en juego su subjetividad frente a un contexto. Entonces, esa selección que está en este libro, que me parece lo muy interesante que ha hecho Miguel, justamente está dentro de las subjetividades que se relacionan con los lectores, en este caso con nosotros, y también con esos contextos colectivos de un pasado en un presente. Yo quería comenzar con un poema de Carlos Chazales, porque una de las cosas que descubrí era un personaje que yo no conocía. Encontré un excelente poeta y me pareció bueno, justamente ya que vamos a hablar de memoria, identidad, recuerdos y construcciones, leer este poema que está dedicado al amigo Nuble Chic, obrero de los frigoríficos, y que se llama Ay de los que olviden. Y dice de la siguiente forma: entre cuatro velas, sin Dios, apretando va el silencio de una tarde inquieta, sin cielo, envuelta en vientos de muerte. ¡Ay, los asesinos! Alguien llenará sus bocas de tierra, una madre les abrirá el pecho e incrustará en el temblor de la carne sus dedos buenos. ¡Ay de los que olviden! ¡Ay de los que quisieron ver! Lo mataron por ser bueno. Dígale, doña Ramona, a las comadres del cerro, y que se impregnen los plátanos de Diacaba con la sangre de un obrero. Suba la piedra redonda y grítelo al mar y al cielo, escríbalo entre los cartones de los ranchos viejos, para que recuerden sus desordenados cabellos y la dignidad de un hombre que hizo del silencio un arma y un espejo. Pareció un poema, pero bellísimo, de Carlos Chazales. Tiene otros más. Y Miguel, descubrí que tenía un libro hoy y que calculo que te lo voy a pedir. Aunque tengo un amigo que dice que los libros no se prestan, pero ese lo quiero porque me interesa. Me interesó mucho el libro, primero que nada porque yo pertenezco a un grupo de estudio que se llama Grupo de Estudios Autobiográficos, y trabajamos el tema de la memoria, de las biografías, de la autobiografía. Trabajamos mucho con la historia, porque la historia y la narrativa están muy imbricados. Hay un autor que se llama Hayden White, un historiador, que habla justamente que los mecanismos de la historia son los mismos de los cuentos, de las novelas. Y me interesó mucho, justamente, Miguel, tu papel como investigador, porque hoy decía Esteban justamente que Miguel entra y sale de manera fugaz. Yo creo que en eso discrepo un poco con Esteban. Yo creo que Miguel tiene un papel fundamental en su libro, ¿verdad? A través de su propia voz, que incluso tiene una forma de cursiva, que me interesó mucho del diagramado, ¿no? Y esas historias entrelazadas, la voz de ese narrador que además conoció al personaje y que fue recopilando esas otras voces y los poemas y los documentos, me pareció que, y sus miedos, como decía Esteban, esos viejos memoriosos que se iban por las ramas con otros temas, cuando él quería que volvieran para acá, y está la selección justamente, y está todo lo que tiene que ver con tratar de enfocarse en lo que quiere hablar, y bueno, pero hay que dejarlos hablar porque hay una necesidad, y cuando uno está recordando, uno está evocando, esa necesidad aparece, ¿no? Y hay una digresión temática que por lo general es así. Y a mí me interesó mucho esa idea del investigador, el Miguel investigador. Y yo te pregunto, o sea, como para comenzar esta charla, ¿te fue muy difícil encontrar
a las voces necesarias para armar tu libro? ¿Fue muy difícil llegar a ellos y poderlos convocar a que hablaran? Bueno, hay una génesis de cómo empecé, porque a Carlos Chazaré lo conocí mucho en La Habana los 2 últimos años de su vida. Él llegó desahuciado, ¿no? Porque después de sufrir ese cáncer de mal de Hodgkin, estar 9 meses en el infierno y después en el 5º de artillería sin medicación, llegó primero en silla de ruedas y después en camilla, en vuelos desde Montevideo a México, de México a La Habana. Y bueno, ahí lo atendieron especialistas, le empezaron a hacer quimioterapia y se recuperó. Ahí, bueno, lo conocí bastante porque primero, claro, los más jóvenes hacíamos guardias nocturnas en el oncológico y lo acompañábamos ahí, largas conversaciones. Y después cuando él salía del oncológico se integraba e incluso llegamos a jugar picados de fútbol en el medio de la lluvia tropical. Los cubanos miraban por la ventana, no podían creer que estos locos uruguayos estuvieran jugando un picado ahí. Y Carlos en esas condiciones de sobreviviente, ¿no? Al final terminó dando el testimonio ese brutal con que termina el libro, que es un testimonio que yo en ese momento lo saqué de la revista Estudio, que dirigía Rodney Arimendi. Bueno, pero el tema de cómo llegué después a escribir es que historias de uruguayos y de lo que dice Caetano, acuñó Gerardo Caetano un concepto, la patria comunista. Cuando yo le pedí a Caetano que me acompañara a presentar el segundo libro, que ese sí había sido editado en papel, Caetano lo leyó y me dijo, acá está la patria comunista, porque increíblemente todos a los que yo entrevisté ya no estábamos en el Partido Comunista. Yo tampoco estoy en el Partido Comunista, hace mucho que no estaba en el Partido Comunista. Pero tenemos ese pasado en común y tenemos una integración a la vida de la sociedad desde antes y después que nos reconocemos de lejos, ¿no? Chifla a alguien y dice, este viene de la patria comunista. Entonces, el tema era que hasta el año 2012, que fue cuando yo empecé a hacer este caminito de investigar y de escribir, el día que se cayó el cilindro, fue el mismo día que murió el Sabalero. Como yo había estado 7 meses preso, fui a darle el adiós al cilindro, ¿no? Y bueno, ahí ya se cayó de esto, pero la gente sigue viva. Y di con una casa de la patria comunista, en donde la que me interesaba era la mujer del matrimonio. Entonces yo 6 horas conversando con ella y el esposo cocinaba, nos dio de comer, de historia, y me miraba de lejos. ¿Ves? Por allá yo veo que él va para el librero y me trae un cuaderno viajero de los niños de jardín. Y yo sabía lo que era. Cuando él me lo dio, yo me di cuenta enseguida, ¿no? Me lo diste, no te lo voy a dar. Y la mujer miró con una cara como para matarlo, ¿no? Que te está desprendiendo del tesoro ese. Y entonces él le dice, no, a él le va a servir más porque él está investigando. Y ese cuaderno viajero, ustedes conocen lo que yo voy a contar ahora. Seguramente conocen el dibujito animado los ojos de los pájaros. Y seguramente conocen el cuento de Galeano. Era que prohibían hacer dibujos de pájaros. Prohibían, por supuesto, la estrella Tupamara, la hoy el martillo, prohibían la palabra libertad. Estaban todas prohibidas las cosas en la cárcel. Y también prohibieron hacer pájaros. Entonces esta niña, hija del maestro de Idasco Pérez, que la niña se llama Milay, como la aldea arrasada por las bombas de napalm de Estados Unidos en Vietnam, ¿no? La niña se llama Milay. Ella le hizo un árbol lleno de redondeles con colores. Y Idasco le preguntó, ¿y esos redondeles qué son? No digas nada, son los ojos de los pájaros. La niñita de 4 años. Entonces, el cuaderno viajero pasó por todas las celdas de Punta Carreta para que cada compañero, cada celda le hiciera un saludo a Milay.
Y bueno, y había grandes dibujantes, había poetas, y bueno, ese cuaderno es una maravilla. Entonces, yo antes de llevarlo al Museo de la Memoria, porque me parece que tiene que estar para el público, porque es un tesoro valiosísimo que no tiene precio en moneda, ¿no? Llamé, conseguí, la Patria Comunista, conseguí llamar a Milay y le digo, tengo una cosa que es tuya, y Milay, por supuesto. Es decir, ella ahora tiene más de 40 años, quería tener ese cuaderno, porque es el recuerdo que le queda del padre, de Didasco murió ya. Y bueno, y fui y vive en el mismo edificio donde vive su madre, que es Sonia Breyer, que para los viejos maestros le debe decir mucho el maestro Breyer, era el compañero de Julio Castro, de Miguel Soler, de las experiencias pedagógicas en el campo. Entonces, Sonia, la hija del viejo maestro Breyer, es una señora ya de más de 80 años. Y ella fue la que me impuso, tenés que escribir un libro de Carlos Chazales, porque ella y Corina Balbi, la hija de Selmar Balbi, también estamos hablando de las grandes personalidades del Magisterio Nacional, ¿no? Les había interesado, querían hablar del compañero, del amigo, de este maestro, pero le faltaba la fuerza, porque después cuando yo salí a recorrer las casas de los viejos memoriosos, es para gente de una edad determinada. Yo creo que ya ahora no podría, porque te masacran los viejos memoriosos, ¿no? 6 horas hablando y sin parar, no te dejan pasar un aviso. ¿Y cómo hiciste la selección de lo que vos querías escribir? Y bueno, y debes tener un material guardado imponente de otras cosas, ¿no? Increíble, tendría que tenerlo todo guardado, pero después que grabé algunas veces, 6 horas, agarré, transcribí, y en la transcripción edité. Por eso en el libro pongo que soy el oidor, el editor. Eso me gustó, lo de oidor, transcriptor, me gustó mucho. Seguro, porque esos viejos son narradores orales, los viejos narradores orales, los brujos sabios de la tribu. Esos viejos, en el camino se me murieron 2 y ahora se murieron 2 más. Y bueno, por suerte existe el WhatsApp y estamos en un grupo de WhatsApp y todos los días me escriben diciendo que tengo que mirar tal programa. Mira, y allá me hacen correr de una palabra. No, yo tengo que esperar. Déjame vivir un poco. Acá Cecilia Baroni pone en su primer fragmento, dice, Miguel escribe, Miguel deviene de compañero, investigador, es el motor en esta usina de producir memoria comunista. Porque este libro no solamente es un libro sobre el maestro Chazales, sino que también es el libro de la construcción de la identidad comunista de un momento histórico, ¿no? Que vos lo viviste también. Y es interesante ver, porque los sindicatos, lo social, los modales, el llegar a tal hora, el tratarse de usted, el respetarse eso me encantó como testimonio histórico también, ¿no? Como momento de una época muy interesante. ¿Cómo lo viviste vos a eso? Como en el recuerdo, ¿no? O sea, recordar eso que vos viviste en tus inicios como comunista. Claro, al lado de ellos un bebé de pecho, ¿no? O sea, tenía 18 años nada más y entonces conocí a Carlos en La Habana, y junto con otros de la edad mía que habíamos tenido experiencia parecida, que habíamos estado presos por poco tiempo y no, en el caso mío me escapé, en el caso de los otros los habían soltado, guachos atrevidos nosotros, ¿no? Y los otros eran más atrevidos que yo, pero yo aprovechaba que ellos eran más atrevidos que yo para ir atrás de ellos. Y entonces le preguntaban insistentemente a Carlos Chazales, porque para nosotros Carlos Chazales era el héroe, ¿viste? Y él nos decía, no, yo no soy el héroe, no soy héroe. No, muchas veces insistió con que no soy héroe. Y en la investigación comprobé que efectivamente no era héroe. Tampoco un antihéroe, era un ser humano. Eso, ni más ni menos. Y lo otro, que contradigo, porque Cecilia Baroni dice que soy una usina de memoria comunista, pero que no respondo al Partido Comunista, o sea que me les escapo un poco para el costado, ni tampoco es una investigación universitaria, que de las tantas que hay también. Y el Partido Comunista también ha hecho eso.
sea, yo me le escapo tanto que cuando le hacen homenaje a Carlos Chazalé lo tienen como el maestro. Y no, él sí era maestro, su trabajo, su oficio era pero él nunca militó a nivel del gremio ni del magisterio, era militante comunista. Incluso tenía 3 militancias. Tenía la militancia en educación, tenía que ver con él, o sea, la formación permanente de los militantes que recién se afiliaban al partido o que ya tenían experiencia, junto con Julio Escudero, que es uno de los desaparecidos. Alcira Legazpi, la tercera esposa de Arismendi, era la jefa, digamos, pero los que hacían las escuelas prácticas en los locales, ese era su trabajo, era Julio Escudero, el Negro de los Santos del Puerto, Osvaldo Baluga y Carlos Chazalé, y se le suma después José Quechichán, que es el que me da el testimonio ahí, que le cuenta todo. Esa era la militancia, una de las militancias más visibles de Carlos. La otra era que uno de los que aparece ahí, Tomás Rivero, dice que se lo llevó a militar en el seccional del transporte, porque la familia, el padre y el tío de Chazalé eran obreros del transporte de la vieja Andet, de los ómnibus y troles de la Intendencia de Montevideo. Entonces él conocía mucho desde chiquito a todos los... Y el seccional de los comunistas, incluso ahí cuenta cómo entre Tomás Rivero, Carlos Chazalé y otro más, no me acuerdo el nombre, afiliaron a 400 trabajadores del transporte y familia al Partido Comunista. Es decir, era una militancia que requería mucho tiempo, no le daba tiempo para el gremio. Y había una tercera militancia que era clandestina dentro de la clandestinidad, o sea, era clandestina incluso antes de la dictadura. Es decir, no logré, sospecho, 3 horas diarias el tipo desaparecía de todos lados, y esa tampoco era del magisterio. La única vez que Cristina Sacchi, que era la compañera de la escuela donde se lo llevaron preso, que es lo que contaba, que lo esperó el alumno para entregarle la llave del locker, la túnica del maestro con una llave. Cristina dice que la única vez que él fue a una asamblea gremial, eso también es de época, ¿no? Es de la época, cuando la invasión de los tanques rusos a Praga, Checoslovaquia, el Partido Comunista Uruguayo defendía eso. Y en todas las asambleas gremiales de la FEU en Montevideo, perdían los comunistas. También puedo decir perdíamos, pero yo en eso estaba en la escuela todavía, ¿no? Y en el único lugar en donde ganó la postura de los comunistas fue el magisterio, porque llevaron a Carlos Chazalé, y Carlos Chazalé dio vuelta a la asamblea, pero miren quiénes estaban en la postura en contra de la invasión. Reina Reyes y Rubén Yáñez. Es una cosa impresionante aquello, ¿no? O sea, que cómo el nivel de discusión que tiene que haber habido ahí, bueno, y era el único lugar que lo llevaban a Pamplona. Así que el tema de irle sacando, porque hasta el 2012, como hoy todos los testimonios eran de los Tupamaro, del MLN, a tal punto que en el imaginario colectivo el MLN resistió la dictadura, y no es así, no es verdad, hay que decirlo, ¿no? Sin que nadie se ofenda. Estaban todos presos o muertos o en el exilio, no había MLN cuando vino el golpe de Estado. El partido de la resistencia fue el Partido Comunista y otras organizaciones y todo el pueblo, por supuesto, pero organizadamente fue el Partido Comunista. Entonces, no habían hablado, los comunistas se negaban a hablar y a contar estas experiencias, por muchas razones seguramente, muchísimas. Ahora, me enloquecen, porque yo quiero que hablen, porque yo quiero contar. Entonces, empecé contando la fuga mía y no me cuentan todo. En el libro de la fuga, yo quiero que me cuenten cosas que yo sé que pasaron y no me las cuentan. Y después, bueno, seguí. Los libros anteriores me fueron sirviendo para ganar confianza en esa patria comunista, para que empiecen a contarme. Y bueno, pero creo que ahora ya no me cuentan más. Porque, o una que se están muriendo. ¿Y por qué crees que no te cuentan eso? ¿Por qué no lo verbalizan? Que sería
bueno que quedara plasmado en un libro. ¿Cuál sería la razón? ¿Qué pensás vos? Una hipótesis muy arriesgada de parte mía es que en realidad hubo dos partidos comunistas. O sea, todo eso del aparato armado y todo eso era algo que yo y la inmensa mayoría de los perejiles no sabíamos que existía realmente. Cuando aparecieron todas esas, las avionetas y la exposición, ¿qué es esto? Si nosotros discutíamos con el MLN que el camino no eran las armas, ¿y cómo? ¿Y eso qué es? ¿Entiendes? Entonces, había una parte que hacían doble militancia, militaban legalmente, como esto de Carlos Chazales, y había una parte de su militancia que era clandestina. Entonces, yo creo que es por ahí la cosa de que... Y cuando el golpe de Estado, en la revista Estudio que sale ese día, está estudiado además, porque en la universidad ya hay estudio y va a salir un libro ahora sobre todo eso, hay un cambio radical de la línea política del Partido Comunista a partir del 27 de junio. O sea, a partir del 27 de junio el Partido Comunista se convierte en el partido que busca unir a los pueblos y a los gobiernos de América Latina para frenar el fascismo. O sea, todo lo que había dicho antes, sin decirlo, lo borró. Entonces, como que hay varias capas y los viejos me siguen hablando, están todavía los viejos en la revolución bolchevique, los pobrecitos, ¿viste? A mí me da no sé qué. ¿No? Ellos están todavía agarrados y digo, mirá que se cayó el muro de Berlín, mirá que implosionó la Unión Soviética cada tanto para parar, ¿viste? A ver, vamos a hablar de ahora. Entonces, eso capaz que... Y es doloroso. Me duele a mí que vengo después, ¿no? Lo nombraste a José Quechichián justamente, fue uno de los testimonios que más me gustó porque además lo describe muy bien al personaje de Chazales, ¿no? Como un humanista. Y lo que vos decías recién, ¿no? Dice por acá, dominaba el marxismo pero como herramienta viva. Era un individuo que aplicaba un criterio para forjar la organización, fundamentalmente para educar a la gente. Era un educador nato con todos esos atributos que le venían desde los orígenes. Además tenía una mirada humorística sobre aquellos que tenían pose de sabiondos. Le caían graciosos o insoportables. Para él la profundidad se debía manifestar en la sencillez. Vos que lo conociste, ¿tenía esa característica que dice Quechichián en ese testimonio? Sí, era hijo de obrero, o sea, la madre, Teresa Rodríguez, con S al final, portuguesa, vino con 18 años del Uruguay, trabajaba en el Frigorífico Nacional y ahí entrevistó al Tito Amaro, nuestro representante en el BPS, que va a volver a hacerlo. El Tito fue compañero, trabajador del Frigorífico Nacional y fue compañero de Teresa Rodríguez, con la que conviví allá también en La Habana, ¿no? La vieja, como dice, una dureza, una cosa, así que te estremecía, ¿no? Que una madre tuviera tanta fortaleza. Y claro, la fortaleza de la gente del trabajo, ¿no? Entonces, la sencillez de Carlos y la cosa de humildad venía de esa cuna de trabajadores. Yo ahí no lo cuento, ¿no? Porque lo he contado tantas veces oralmente que contarlo por escrito ya me cansé. A nosotros para el Festival de la Juventud y los Estudiantes, el 11 Festival de la Juventud y los Estudiantes, que fue en julio y agosto del 78 en La Habana, ahí Carlos, junto con María Elena Curvelo, una de las rehenes del MLN, fueron los dos testimonios que acusaron a la dictadura uruguaya, un testimonio, bueno, el de él, el de María Elena también, porque María Elena igual salió en condiciones muy embromadas, es la doctora de las láminas en Bella Unión, ¿no? Que ahora murió. Entonces, a nosotros éramos una delegación que venía de 25 países, 135 uruguayos en ese festival. Entonces los locatarios decidimos hacer trabajo de serigrafía para que la delegación tuviera para regalar en los encuentros con las distintas delegaciones. Entonces hicimos tarjetas
todo referido a la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura, la libertad de los presos, todo lo demás. Hicimos afiches, o sea, y entonces los cubanos nos dieron un apartamento de 20, de un edificio que nosotros le llamábamos el conventillo porque eran todos uruguayos, y parecía, Carlos, en la letra de la murga que organizó, dice, los cubanos decían que los uruguayos eran fabricantes de hijos porque tenían 9 hijos, 5 hijos, era una cosa impresionante los que estaban ahí exiliados. Entonces nos dieron un apartamento para que hiciéramos el taller de serigrafía, y éramos 3 muchachones de 20 y pico de años, el gordo Alpuín, que era el maestro, el oficial, el cañero Ramos y yo, y era aquel apartamento lo convertimos en un taller de propaganda con la mugre que vieron que se deja cuando eso, ¿no? Y no limpiábamos nada. Y entonces se llenaba de adolescentes, de hijos de uruguayos que venían todas las tardes a conversar con nosotros, porque era un cuento atrás de los otros era impresionante, y bueno, y la joda, vieron que se arma, y bueno, jugábamos al fútbol, yo qué sé. Y un día se aparece Carlos Chazales, después del mediodía, y sin decirnos nada, saludamos, lo conocían, se pone a limpiar, y a ordenar, a barrer, y a limpiar. A mí me da no sé qué, ¿viste? A todos nos dio qué, empezamos a ayudarlo, a limpiar, bueno, esa cosa, ¿viste? Del hombre humilde. Él no vino a retarnos, no vino a decirnos, son unos mugrientos, miren qué desorden tienen. Él fue y se puso a limpiar. Eso, ¿no? Hoy hablaban del héroe. Acá que Chichán dice también que era un héroe, pero hablaba en el lenguaje del barrio. Y una de las cosas que hablabas de la madre, justamente esa nieta postiza que está nombrada por acá en uno de sus testimonios, cuando va a hablar con Tita, ¿no? Y le dice que bueno, que a su hijo lo enterraron con honores de héroe, ¿no? Y que bueno, que está en el cementerio de La Habana, y ella se quedó tranquila justamente por eso mismo, ¿no? En esas voces encontramos diferentes aspectos de la identidad de Carlos Chazales, ¿no? La del cariño, la del hombre que no solamente era un maestro, era un militante, era un pescador, ¿verdad? Medio camuflado, tenía un gran dibujante, ¿no? Los primeros dibujos de la tortura son de él, terribles, ¿verdad? E incluso, bueno, Olguita ahora me acordé cómo se llamaba la nieta postiza, en ese testimonio de Errante en la Sombra, ¿por qué numeraste tus participaciones con letras de tango? Eso me llamó la atención, ¿no? Porque además lees y tiene que ver, o sea, ahí te salta la literatura, Miguel, por algún lado, para poner título con... Son los versos del tango Volver, ¿no? 20 años después. Así, esto era 40 años después. Cómo recuperar la memoria de aquel amigo, y que me lo devolvían en esos cuentos que iban haciendo, ¿no? Y cada vez, a mí, digamos, los viejos además que me decían anda para acá, anda para allá, anda para allá, me terminaron diciendo cuando ya estabas pronto, te faltan los alumnos. Y bueno, pero mientras tanto yo iba dándole a leer como forma de taller a distintos amigos que yo sé y amigas que son lectores, que me fueran diciendo, bueno, está bien, está mal, es por acá, es por allá. Y a que te digo que le pareció que de todo eso, el poema que voy a leer al final, me dice, pero es como una reiteración, es redundante, todos dicen lo mismo. Porque claro, por ejemplo, al médico, porque hubo 2 médicos uruguayos que lo atendieron a él allá, Ricardo Caritá, bastante famoso porque grado 5 de la facultad, intensivista, pero se murió, así que no lo pude, me acuerdo lo que decía allá, pero no lo pude entrevistar. El otro médico del MLN, además, de la cosa esa ¿no? De cómo nos unió la dictadura. Carlos Negro, ese sí vive. Carlos Negro me decía, él me dio otra versión de
de la enfermedad y de todo lo demás. O sea, me cambió, porque Ricardo Cayetano decía, si él no hubiera vivido al tope como siguió viviendo, jugaba al fútbol, nadaba, se metía en la misma piscina que nadábamos todos nosotros, él nadaba, era muy buen nadador. Si él no hubiera hecho toda esa vida tan que parecía que se le terminaba, capaz que vivía mucho más. Esa era la opinión de Ricardo, que era un sabio. Sin embargo, Carlos Negro dice que no, que él lo veía, que no. Y es el que le da el laudano. Exacto. Para que hable en el 11º festival, ¿no? Ese momento me pareció del libro el más terrible de leer, ¿no? por el testimonio en primera persona de Carlos Chazale en el Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes en La Habana. ¿Cómo viviste vos ese momento del discurso, del testimonio, de contar en primera persona todo lo que había pasado él y sus compañeros en la cárcel? Yo viví toda la elaboración, ¿no? Mientras él lo iba escribiendo, entonces a mí ni se me ocurría, por la diferencia de 12 años de edad, 13 años de edad, a mí ni se me ocurría decir tal cosa, ¿no? Pero sí otros, tenés que decir tal cosa, y tal otra, y tal otra, y tal otra, y yo dije, ¿cómo va a ser para meter todo en poder decir todo eso? Bueno, y al final dijo eso, es un testimonio que está escrito y está filmado, pero vieron cómo son las cosas. Nosotros no pudimos recuperar el video, porque lo pasaron por la televisión en directo, ¿no? Fue muy impactante, sobre todo porque a los pocos días se murió, para nosotros, ¿no? O sea, vieron que uno es del lugar donde entierra a sus muertos. Le decía hoy, sí, ese fue el primer muerto que tuvimos en La Habana. Ya fuimos toda la colectividad uruguaya, unos 600 uruguayos, una cosa así. Fue tremendo. Y sí, los cubanos lo enterraron como un héroe, lo que él no quería. Claro. Acá en el parte del testimonio, ¿no? Que se llama testimonio de Carlos Chazale, voy a leer apenas un fragmento como para presentarlo. Dice: el 4 de octubre de 1978 cumplo 20 años como militante comunista, primero de la juventud y luego del partido. Y bueno, y se define, ¿no? Soy un trabajador de la enseñanza y considero que mi vida ha sido útil. Ella ha transcurrido en función de mis ideales. Soy estrictamente consciente de los peligros que corría. Nada hice engañado o confundido. Si no me hubieran detenido aún, estaría en mi patria enfrentando a los fascistas. Ni la inhumana presión que hicieron con mi enfermedad, ni las torturas, ni las amenazas de muerte pudieron doblegarme. Supe mantener una actitud correcta a pesar de lo difícil de la situación. Y hoy me siento unido más estrechamente a los que nunca denuncié y me siento más comunista y más patriota que nunca. Claro, fue muy fuerte. Muy fuerte, porque además estaba con María Elena, ¿no? O sea, María Elena era un pajarito. Yo me acuerdo que la cargué en brazos muchas veces para subir escaleras y todo. Era un pajarito porque tenía una espina bífida, andaba en silla de ruedas. Hay una foto de ellos acá. Ellos dos al final, la última foto de Carlos, no sé si ha ido pasando por ahí, Carlos y Elena en la escuela, que era una gran escuela en el Parque Lenin, una escuela de, no sé, capacidad impresionante. Ahí entramos todos y ahí le sacan la foto, que es la última foto de él. Bueno, Miguel, por mi parte, ahí está. Entonces ahí está pasando la foto, mira, esa es la foto justamente. Ahí está. Claro. Elena Curvelo con... Acá esta foto con la pelota ahí es una foto que se la sacó en Moscú. Ustedes recuerden que los militantes del Partido Comunista tenían que ir a Moscú, teníamos que ir. Y ahí él mandó la foto a la madre, supongo, ¿no? Acá es también, en ese viaje a Moscú. Después que apareció ya tenía pronto, ese que está ahí, que es uno de los compañeros, Luis Santos, que fue con él me facilitó la foto. En una escuelita de campesinos, un sovkhoz. Carlos ahí de niño, con su
moña y delantal. Y el abaco. Bueno. Y hay otra que no entró en el libro porque también llegó tarde y ahora después la buscaba porque de repente es una curiosidad, es Carlos junto con el Zabalero, Marcos Velázquez, Numa Moraes, Roberto Darwin, y estoy seguro que esa foto se la sacó Citarrosa, porque todo eso estaban en el festival y hubo un momento ahí que se formaron como una especie de cuadro de todos los cantores populares y Carlos se puso con ellos. Y está la foto, pero no la encontré ahora, no está en el libro, ¿no? Yo creo que, si me permiten, voy a leer este poema, que en el original, no acá, este es un libro que publicó la Fundación Ronda y Arismendi en el 2004, la Fundación Ronda y Arismendi que fundó Alcira Legazpi, la viuda de Arismendi, y la familia de Carlos, sobre todo la compañera, la última compañera que él tuvo, le trajo todas las cosas de La Habana y las entregó ahí a la Fundación Arismendi, entonces quedaron ahí, la publicaron en el 2004 esta selección de poesía.